Hola, buenas tardes. Bueno, como ustedes están acostumbrados, voy a hacer un video explicando la tarea que les voy a enviar. Vamos a tratar el microrrelato. ¿Qué es un microrrelato? Un microrrelato es un texto breve que tiene las características de cuento, pero no llega a tener la extensión de un cuento, es muy breve. Y esa brevedad hace que no en esa trama o en ese cuento no haya muchos personajes, porque la extensión no lo permite. Si el cuento tiene pocos personajes, el cuento en realidad tipo cuento, en la novela sí permite muchos porque es mucho más extensa, en el cuento menos y en el microcuento muy pocos, a veces uno o dos, más no. O se nombra en general, ¿no? Personajes en general, el pueblo, la gente, tales y tales. Y hay un personaje principal. El microcuento tiene, como es sintético, es corto, tiene algún grado de dificultad, porque tiene que contar una historia en poca extensión, ¿sí? Tiene inicio, desarrollo, conflicto y final. O sea, tiene que tener todas las partes que tiene un cuento, pero breve. Muchas veces es muy poco, no es una frase, porque tiene una historia, cuenta una historia, pero sí a veces son muy breves. Y esa síntesis dificulta a veces un poco, pero algunos están un poquito más desarrollados que otros, ¿sí? Hay de los extremos, de 2 renglones, y hay un poco más extensos, pero en realidad son microtextos o microrelatos que tienen un poquito más de extensión. Entonces ahí se puede desarrollar un poquitito más la historia. Tiene pocos personajes, tiene un efecto, tiene ese poder de que tiene un efecto especial, causa un efecto, tiene un efecto al lector. El lector tiene que digamos que lo compromete a leerlo. Es un lector activo porque tiene que comprender el cuento. Y trata, como ya les dije, una historia. En este caso, ustedes como están viendo narrativa y demás, es un cuento de humor, corresponde al cuento de humor, que es un relato corto de Oscar Wilde, que se llama El hombre que contaba historias. Oscar Wilde, acá está, es uno de mis escritores favoritos, uno de mis libros favoritos de él. Fue un escritor irlandés, nació en Dublín en 1853 y ha tenido una vida totalmente agitada, muy interesante la vida de él. Un hombre muy culto, un hombre muy trabajador en el sentido de que ha hecho de todo, ha hecho teatro, ha hecho y cuentos infantiles, El Príncipe Feliz, por ejemplo, Teatro Salomé, es una reescritura de la famosa, de la Salomé de antigua, ¿no? Un escritor que era especialista en todo lo que sea la cultura griega, muy interesante. Pero tuvo una vida agitada, un hombre totalmente excéntrico, se vestía con grandes sombreros y muy excéntrico, llamaba la atención. Se había casado, tuvo hijos, pero resulta que tuvo una relación amorosa con un muchacho. Y en ese tiempo era condenado, eso. Y estuvo por esa... El muchacho tenía un papá muy influyente en la sociedad y el padre no quería esa relación, le hizo juicio, lo ganó y Oscar Wilde estuvo preso por sodomita, que quiere decir que tenía relaciones con otra persona del mismo sexo, y la palabra gay o homosexual no existía en ese tiempo, ¿sí?
y está muy condenado y se lo condenó a 2 años de cárcel con trabajos forzados. Él sufrió un derrumbe ahí muy grande porque perdió todo lo que tenía y fue tal el escarnio público, tal, que no dejaron poner el nombre Oscar a ningún niño que había nacido. O sea, ningún niño nacido no podía llevar ese nombre, porque era una mancha. Así que fíjense en la diferencia. Hoy no nos causaría ningún ruido que tenga ningún tipo de inclinación sexual, cada uno elige lo que quiere, ¿sí? Pero en ese tiempo se los condenaba. Bueno, él sufrió eso. Después de eso nunca fue el mismo. Después de esa tragedia para su vida, nunca. En la cárcel escribió este libro de Profundis, que son cartas que les envió a su joven querido, reprochándole todo lo que había gastado con él y todo lo que hizo por él y todo, porque él dijo que le haga juicio, pero lo perdió. O sea, porque nunca más fue a visitarlo y demás, ¿sí? Es hermoso este libro, es impresionante. Las cartas se editaron, después un amigo lo editó y se hizo muy famoso. De Profundis se llama. Es uno de mis libros favoritos. Bueno, dicho para que conozcan el autor, tiene frases maravillosas, es un hombre muy conocido, hay memes de él, porque siempre con sus cuestiones excéntricas y demás, bueno, siempre está muchas veces en memes y demás. Con el tiempo fue reivindicado, por supuesto, porque fue un gran escritor, pero bueno, ya su vida estaba arruinada, ¿sí? Como pasa muchas veces. Bueno, las preguntas que les hice. Leer atentamente este breve relato de humor de uno de los más grandes escritores irlandeses, Oscar Wilde, ¿sí? Es un relato corto y para entenderlo léanlo oración por oración, ¿sí? Léanlo despacito. Es cortito, muy breve, pero para entenderlo, porque tiene un poder de síntesis muy grande. Las palabras que no entiendan, búsquenlas, ¿sí? Como fauno, como... búsquenla, ¿sí? Y ahí lo van a entender mejor. Lo buscan y listo. Ahora Google es una biblioteca muy... la de la Alejandría, digo yo, actual. Es enorme, así que en ese momento pueden buscarlo. Si tienen un diccionario, mejor, pero si no, pueden buscar. Las palabras que no las entiendan, las buscan, ¿sí? Para que lo puedan entender mejor. Realiza una biografía. Investigar. Oscar Wilde, biografía, su vida. Quién fueron sus padres, qué hizo, cuándo nació, cuándo murió, circunstancias de la vida, obras, ¿sí? Explica lo que has entendido de qué trata el relato, ¿sí? De explicar de qué se trata, ¿sí? Es de humor, así que piensen en eso, ¿sí? Trata de cambiar o seguir el final del cuento sin que pierda el sentido de este. Sé original e incentiva tu creatividad. Esto siempre se los pido para que tengan algún tipo de un pequeño final, porque si no va a ser más grande el final que el relato, pero 5 renglones, que cambie el final. O sea, que termine de otra manera, ¿sí? No así, termine de otra manera, ¿sí? Y después cambia el título del cuento. Acá les doy algo distinto. Que tenga concordancia con lo que narra. Se olvidan del título que tiene. Se olvidan. Pónganse, yo escribí este relato, a ver, ¿qué título le pongo? Otro título, que tenga que ver, ¿sí? Que tenga que ver con lo que cuenta o con lo que quiere decir el cuento. Muchas veces el microrrelato, el título, nos da un indicio de qué trata la obra. Por lo general pasa eso con los microrrelatos. Como son tan sintéticos, el título ya nos adelanta un poco de qué se trata. El hombre que contaba historias. Se va a tratar de un hombre que contaba historias. Ahora, ¿qué tipo? Lo van a tener que ver ustedes, ¿sí? Pero trata de eso, específicamente. Traten de cambiar el título por algo parecido, por algo que tenga que ver, ¿sí? Bueno, es muy corto la tarea,
pero muy significativa. Es muy significativa porque saben ya lo que es un microrrelato, saben ya después leer un microrrelato y poder sacar y deducir cosas de un microrrelato, que no es nada menor. ¿Sí? Si bien es fácil, no es tan engorroso que leer un cuento largo, pero sí tiene un cierto trabajo. Así que bueno, les doy un tiempito, que los van a ver ahí, traten de entregar las tareas, por favor, para llegar, para tener éxito en la cursada, en este cuatrimestre y poder finalizar con un poquito de mejor resultado. Y piensen que están a mitad de camino, ya pasado mitad de camino, a 3/4 de camino hecho. Es una lástima, ¿sí? Traten de, después de tanto sacrificio, por lo menos que tenga un resultado favorable, ¿sí? Bueno, les mando la actividad, les mando el video y un besito. Hasta el próximo video.